Hola, vamos a ver en este video cómo interpretar la prueba de esfericidad y vamos a hablar brevemente qué es la prueba de esfericidad, que es un tipo de análisis que debemos de tomar en cuenta, que debemos realizar cuando llevamos a cabo análisis de varianza de medidas repetidas. El análisis de varianza de medidas repetidas es una prueba paramétrica en la que vemos si hay diferencias entre grupos relacionados. En el sentido estricto, no son grupos relacionados, no son grupos, es en realidad un mismo grupo que pasa por 3 o más condiciones, ¿ok? Por 3 o más momentos, ¿ok? Por ejemplo, imaginemos que estamos en una clase, en una clase de estadística, por ejemplo, y podemos aplicar un examen al inicio del semestre para ver qué tantos conocimientos tiene el grupo. Volvemos a aplicar el examen a la mitad del semestre y finalmente cuando concluye el semestre. Son los mismos sujetos contestando un examen, pero en 3 momentos diferentes. ¿Ok? Es así. Este ejemplo es un ejemplo que podríamos analizar con ANOVA de medidas repetidas, siempre y cuando se cumplan los supuestos de la estadística paramétrica. Y ustedes recordarán que uno de los supuestos de la estadística paramétrica es la homogeneidad de varianza. Bueno, la homogeneidad de varianza hace alusión a la homogeneidad de varianza de los grupos, es decir, dentro de los grupos, la forma como están variando los datos en cada uno de los grupos es similar. Sin embargo, cuando hablamos de grupos relacionados, en realidad no tenemos grupos. Entonces no analizamos propiamente la varianza al interior de los grupos. Lo que analizamos es la varianza de las diferencias entre las comparaciones de los grupos. ¿Ok? Eso es precisamente lo que analizamos en la esfericidad. ¿Ok? La esfericidad es una condición que debe de cumplir el ANOVA de medidas repetidas. Así como en el ANOVA de una vía debemos de cumplir la homogeneidad de varianza que analizamos a través de la prueba de Levin, aquí debemos de cumplir la condición de esfericidad, esta condición de esfericidad. Entonces, esta condición básicamente hace alusión, como les digo, a que la forma como se distribuyen las varianzas entre las comparaciones de los diferentes momentos debe de ser similar. Okay. Aquí vamos a tener, imagínense, este es un ejemplo, y voy a retomar el ejemplo que les decía. Vamos a imaginarnos, ¿no?, que tenemos 6 sujetos, aquí están 6 participantes en la condición 1, condición 2 y condición 3. Vamos a imaginarnos el ejemplo que les decía del examen de estadística, que bueno, estarían bastante mal, ¿verdad?, los estudiantes si sacaran esto. En una escala del 1 al 10, vamos a suponer que estas son las calificaciones que obtuvieron los estudiantes, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la media o promedio. En el momento 1, la media de calificaciones fue 1, en el momento 2 fue 3 y en el momento 3 fue de 4. Ok. Queremos saber si estas diferencias son estadísticamente significativas, ¿ok? Entonces, si queremos analizar estas diferencias, aplicaríamos ANOVA de medidas repetidas. A ver, una cosa importante, aquí solo tengo 6 participantes, en total son 18 observaciones, ¿ok? Para que yo pueda aplicar estadística paramétrica, partimos de que deben de ser 30 participantes o 30 observaciones. Aquí no lo cumplo, lo estoy haciendo únicamente con fines didácticos, ¿ok? Tendremos que tener aquí más observaciones, pero vamos a suponer que estamos cumpliéndolo, ¿no? Bueno, el siguiente criterio es, vamos a ver si existe homogeneidad, en este caso, de las varianzas de las diferencias. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos 3 condiciones, condición 1, condición 2 y condición 3, vamos a ver si entre ellas son diferentes. Entonces compararíamos la condición 1, la vamos a comparar con la condición 2. Vamos a ver si el momento 1 es diferente del momento 2. Pero también vamos a ver si el momento 1 es diferente del momento 3. Y si el momento 2 es diferente del momento 3. Es decir, en realidad los pares de combinaciones que podríamos hacer aquí son 3, ¿ok? Es la condición 1, vamos a compararla con la condición 2, vamos a ver si hay diferencias entre el momento 1 al inicio del semestre y a la mitad del semestre. Vamos a ver si hay diferencias también entre el inicio y el final del semestre. Pero también tendríamos que comparar entre a la mitad y el final del semestre, ¿ok? Entonces, estos son pares de combinaciones. Así se hace
en los diferentes grupos que hayamos, en los que vayamos a aplicar análisis de medidas repetidas. Bueno, entonces aquí tengo, cada una de estas tablitas representa estos pares de combinaciones. Aquí estoy comparando el momento 1 con el momento 2. Entonces, la diferencia, es decir, la resta del momento 1 menos el momento 2, estas son las diferencias que existen en las puntuaciones. Y eso, estas diferencias, la varianza de estas diferencias, o sea, si yo calculo la varianza de estas diferencias, el valor es 2.8, ¿ok? Este valor de esta. Entre el grupo 1, perdón, no entre el grupo 1, entre el momento 1 y el momento 2, o la condición 1 y la condición 2, la diferencia, la varianza de esas diferencias es 2.8. Ahora vamos a ver, entre la condición 1 y la condición 3, estas son las diferencias y la varianza de esas diferencias es 4, ¿ok? Al comparar la condición 1 con la condición 3. Y luego, comparando la condición 2 con la condición 3, estas son las diferencias. Y la varianza de esas diferencias es 4. Muy bien. Bueno, igual que en cualquier prueba estadística, en la prueba de esfericidad, analizamos y planteamos hipótesis. Entonces, la hipótesis nula, siempre acuérdense, la hipótesis siempre niega las diferencias, ¿no? Entonces, lo que la hipótesis nula en este caso plantearía es que la varianza de las diferencias entre la condición 1 y la 2 es igual a la varianza de las diferencias entre la condición 1 y la condición 3 y a la varianza de las diferencias entre la condición 2 y la condición 3. O sea que no existe diferencia entre estas varianzas que están aquí colocadas en color. ¿Ok? Y obviamente la hipótesis contraria, la hipótesis de investigación diría que sí, que son diferentes. Lo que nosotros buscamos es precisamente a lo que aspiraríamos es a aceptar la hipótesis nula. Buscaríamos aceptar la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque en la prueba de esfericidad lo que buscamos precisamente es que haya homogeneidad y que sean similares las diferencias las varianzas de las diferencias. Eso es lo que buscamos. Ese es el supuesto que debemos de cubrir para poder llevar a cabo análisis de medidas repetidas. Entonces, lo que vamos a tratar o lo que aspiramos es de aceptar la hipótesis nula. Porque lo que vamos a buscar es que se forme esta circularidad o esfericidad. Aquí estoy representando. Si nosotros representáramos las varianzas, se formaría algo así, como este círculo. Si ustedes se dan cuenta, aquí están representadas cada una de las varianzas y no se forma un círculo exactamente perfecto, pero casi, ¿ok? Entonces, vamos a ver si cumplimos ese criterio de esfericidad, ¿ok? Si lo cumplimos, analizamos, aplicamos ANOVA de medidas repetidas directo. Si no, tendremos que aplicar un ajuste, ¿ok? Entonces, esto es básicamente lo que representa la esfericidad, ¿ok? Es la comparación de las varianzas, de las diferencias entre los pares de condiciones que estamos comparando. Muy bien. Entonces, cuando nosotros, cuando nosotros solicitamos en SPSS que nos dé la información de la esfericidad, que creo, de hecho, aparece en automático en las medidas repetidas, vamos a ver que nos va a dar esta información. Aquí viene la información y aquí tenemos el nivel de significancia, punto 904. Ok, punto 904 es mayor que punto 05. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula. No podemos rechazarla, ¿ok? La tenemos que aceptar porque esta significancia es mucho mayor que el punto 05, ¿ok? Entonces, por lo tanto, las varianzas o la covarianza dice que esto en lenguaje más propio sería que la matriz de covarianza de error de la variable dependiente o variable de resultado transformada es proporcional a la matriz de identidad o dicho en otras palabras, la varianza de las diferencias entre los pares de comparaciones es la misma, es igual. Entonces, esto es lo que aspiraríamos obtener en la prueba de esfericidad. Ahora, esta es una tablita que nos arroja también el SPSS. Vamos a ver, aquí viene la prueba de esfericidad, como cumplimos la prueba de esfericidad, dice aquí esfericidad asumida,
sí la podemos asumir porque ya vimos que se cumple el criterio de esfericidad, entonces ya podemos analizar específicamente el valor de f. En este caso, 0.009 es menor que el 0.005. Por lo tanto, si nosotros hiciéramos este análisis de medidas repetidas, entonces diríamos que hay diferencias entre los grupos, entre las condiciones, mejor dicho, ¿ok? Ahora, ¿pero qué pasa cuando el principio de esfericidad no se cumple? ¿Ok? Si resultara que no, que son diferentes las varianzas de las diferencias. Bueno, ¿qué es lo que podríamos hacer? Bueno, una vía es hacer contrastes multivariados, ¿ok? Pero la otra, bueno, y estos son algunos de los contrastes que podríamos tomar en cuenta, que si ustedes se dan cuenta, bueno, pues resulta que no son significativos. Y la otra vía que podemos asumir es la corrección epsilon de Greenhouse-Geiser o Heinfeld. Y esta, que es precisamente, tenemos aquí la de Greenhouse y la de Heinfeld. Aquí, este es el valor que asumimos. Aquí está la F, el valor de F si asumimos que hay esfericidad. Bueno, si ven la significancia, pues lo cumple. Pero con la corrección, con estas correcciones, se sigue cumpliendo. ¿Ok? Podríamos utilizar cualquiera de estas y cumplimos entonces ya la condición de esfericidad. O sea que aun cuando no existe esfericidad, existen diferencias estadísticamente significativas porque aplicando cualquiera de estas correcciones los valores nos salen significativos. ¿Ok? Bueno, pues eso es todo. Eso lo vamos a tomar en cuenta en el siguiente video que van a ustedes a ver, que es precisamente la aplicación de ANOVA de medidas repetidas.